Buenos días a todos. A lo mejor la palabra buenos no es el más adecuado. Hola, compañeros. Encantado de estar aquí con vosotros. Bastante emocionado, a pesar de que estoy acostumbrado a hablar en público, pero hoy no me controlo muy bien. Ahora mismo no soy Eduardo. Hablo en nombre de Janine Alcaraz, una cartagenera, hija de un exiliado, una mujer valiente, escritora, una mujer con una gran valía. Por motivos de enfermedad de última hora, no puede estar con nosotros y había venido expresamente de Orán hoy para estar. Entonces, me he convertido en su portavoz, voy a leer sus palabras y espero que ustedes comprendan, porque yo así lo comprendo, el enorme valor que ha significado el tema de la mujer en el exilio. Muchos eran los hombres en la guerra, pero muchas eran las madres, las mujeres, las milicianas. La mujer participó activamente en Cartagena en esos años. Por lo tanto, el reconocimiento a Janine también. Empiezo a leer su escrito. Y perdonen que hable despacito. En nombre de todos los que se fueron como él, y en nombre de quienes hoy por fin pueden ser nombrados. Hablar de mi padre, Juan Alcaraz, es hablar de una vida atravesada por la historia, por la violencia y por el olvido. Y es también hoy un acto de justicia y de reparación. Juan nació en La Aparecida. En 1936 era apenas un muchacho cuando despertaron en él ideas libertarias, pero sobre todo una convicción profunda, que la dignidad empieza por el conocimiento. Juan participó en la CNT y junto a otros jóvenes y con el maestro del pueblo organizaba clases para adultos. En un tiempo de pobreza y analfabetismo, enseñar a leer era ya una forma silenciosa de resistencia. Educar era sembrar futuro, cuando todo parecía derrumbarse. En 1939, Juan tenía 18 años. Era de la llamada Quinta del Biberón. El 5 de marzo bajó a Cartagena para recoger su petate en el arsenal de Marina, pero la ciudad ya había sido prácticamente derrotada. Las calles estaban tomadas. El fascismo había ganado. Mi padre dio media vuelta, no volvió a casa, volvió a la clandestinidad, sabiendo que quedarse significaba cárcel, humillación o muerte. Poco después, la flota republicana zarpó desde este puerto hacia el norte de África. Casi 4.000 marinos y cientos de civiles huyeron hacia lo desconocido, dejando atrás familias, casas, trabajos y una vida ininterrumpida. El 7 de marzo llegaron a Bizerta. Las autoridades francesas que controlaban el norte de África no les concedieron asilo. No fueron recibidos como refugiados, sino internados como sospechosos. Ahí comenzó el exilio. Ahí empezó algo peor que el miedo, la desposesión total. Campos sin puertas ni ventanas, suelo de paja, hambre, sed, vigilancia armada, castigos, trabajos forzados bajo un sol insoportable, el ferrocarril del desierto, las minas, el llamado Valle de la Muerte. Les quitaron la ropa, los libros, los objetos mínimos que aún les recordaban quiénes eran. Mi padre fue castigado 7 días en un agujero excavado en la tierra por negarse a humillarse. Solo podía permanecer sentado. Aún así, no se rindió. Porque resistir también era seguir siendo uno mismo. Resistir era no aceptar la injusticia como destino. Resistir era conservar la dignidad cuando todo estaba diseñado para arrebatársela. En 1943 salió del campo, se quedó en Orán, como tantos otros españoles que ya no tenían país, pero sí memoria. Trabajó de camarero y allí conoció a mi madre, Teresa. Formaron una familia, tuvieron 3 hijos y pese a todo tuvimos una vida feliz, una felicidad sencilla, construida a base de trabajo, afectos y silencio, porque el exilio también se hereda en las palabras que no se dicen, en los recuerdos fragmentados, en la nostalgia de una tierra contada más que vivida. Durante muchos años esta historia quedó
suspendida en un silencio espeso, casi obligatorio. No se hablaba por miedo, por cansancio o por la falsa idea de que mirar atrás impedía avanzar. Pero el silencio también es una forma de injusticia y romperlo, como hoy hacemos aquí, es un acto de responsabilidad democrática. La memoria no pertenece solo a las familias que la guardaron como pudieron, pertenece a toda la sociedad que hoy se reconoce en ella. Mi padre regresó a España en enero del 76, tras más de 35 años de exilio, toda una dictadura lejos de su país. Volvió ya mayor, a una democracia que había tardado demasiado en llegar y que aún tenía dificultades para mirar de frente su pasado. Poco a poco la familia fue regresando. Cartagena volvió a ser hogar. Aquí vivió hasta su muerte en 2011. Hoy, además, este acto nos recuerda que la memoria democrática no es un gesto simbólico aislado, sino una tarea constante. Requiere lugares como este, instituciones comprometidas y una ciudadanía dispuesta a escuchar. Recordar aquí, frente al mar, donde tantos partieron sin despedida, es reconocer que la democracia también se construye cuidando a quienes fueron expulsados de ella. Hoy, contar esta historia no es solo un recuerdo personal, es un acto colectivo de dignidad. Es sacar del silencio a quienes fueron condenados al olvido. Es reconocer que el exilio no fue una anécdota, sino una herida profunda en nuestra historia democrática. Por eso, en ese día tan especial, en este lugar tan simbólico, en este muelle de la memoria, nombrar a Juan Alcaraz es también nombrar a miles de exiliados y exiliadas. Es afirmar que la memoria es necesaria para avanzar, que recordar no es abrir heridas, sino cerrarlas con verdad, justicia y reconocimiento. Nombrarlos aquí es devolverlos un lugar en la historia y también en nosotros. Contar esta historia es salvarla del olvido. Gracias por escuchar. Palabras de Yanín Alcaraz. Excusar, como he dicho al principio, su enfermedad. Segundo, permítame que me tome 4 segundos de respiro, porque entre la garganta y la emoción, pues me cuesta trabajo. Sí, por favor. Volvemos. Como decía al principio, disculpen mi voz, disculpen la emoción. Es difícil, es difícil. Mis palabras son breves también y se apoyan mucho en las palabras de Lenin. El sufrimiento no solamente de los exiliados, sino toda su familia, todos sus entornos, todas las personas que vivían alrededor de ellos. La figura de la mujer, he querido resaltarlo y Yanín también lo hacía, fue muy importante en estos acontecimientos de esas fechas. Pero bueno, nos centramos. Volvemos a un caso pues, personal, triste también. Estoy cogiendo aire para empezar. Juan Bautista Armada Monfort, fue un exiliado.
un humilde pescador que nació a orillas del Mediterráneo en 1906, en Denia, Alicante, a 200 kilómetros. Vino a Cartagena a cumplir con sus obligaciones de servicio militar. Quien conocía a Juan Bautista sabía de su capacidad de estudio y de sus inquietudes sociales. Este joven estuvo comprometido políticamente y sindicalmente. Estudió mecánica naval, lo que era la ingeniería de la época, y pronto comenzó a trabajar en el arsenal militar, en la reparación y mantenimiento de la flota republicana. Nuestro historiador nombraba todos esos barcos que él me recordaba muchas veces. Bueno, a sus 30 años se casó en 1936 con su Antoñica, Antonia Ros Fuenmayor, cartagenera de la calle Cuatro Santos, y fruto de ese amor tuvieron un hijo que habría sido mi hermano mayor si no hubiera muerto por falta de recursos médicos en el primer año de la guerra. Su trabajo, sus estudios, sus inquietudes sociales, su familia, todo se vino abajo en el transcurso de esos fatales años. Tuvo la suerte de embarcar en ese último barco que zarpó de este puerto hacia Orán, marzo del 39. Sorteó la muerte y salvó la vida en una corta travesía por el Mediterráneo. No era un crucero de placer, era huir del terror. ¿Quién le iba a decir que su destino sería Orán? Costas que se divisan desde la Muela en días de calma atmosférica. Un destino desconocido donde desembarcaron miles de españoles y donde el recibimiento y el trato los primeros años fueron muy duros. No llegaron como refugiados políticos, fueron prisioneros de guerra, de otra gran guerra. Mi padre siempre eludía hablar de este sufrimiento inicial en Argelia, siempre evitaba mostrar sus angustias por esos acontecimientos, trataba siempre de mostrar optimismo. Nunca le vi transmitir rencor, ni angustia, ni venganza, nunca. Pero sí es verdad que poco a poco perdieron nuestros exiliados la esperanza de que España volviera a ser democrática. En esos años iniciales en Orán, después de esos inicios tan duros, pudo hacer valer su saber y sus conocimientos mecánicos navales. Montó un taller de reparación vinculado al mundo naval. Así, su vida estaba rota, alejada de su familia, de su Antoñica, con la que se reencontró después de 15 años, mientras mi madre esperaba en Cartagena la autorización para poder embarcar con destino a Orán. Muy larga espera, 15 años soñando cómo empezar de nuevo. Por fin, en 1954 se reencontraron y en 1955 nace su hijo Eduardo. Fueron unos años de tranquilidad, pocos, hasta que el movimiento de liberación de Argelia se armó contra Francia y volvió a desaparecer la paz en su horizonte. Vuelta a empezar. Otra vez el Mediterráneo, otro crucero lo ponía a prueba. Un segundo exilio. Lo perdió todo en el 39 y ahora lo volvía a perder todo en el 61. Su casa, su huerto, su taller, sus amigos, todo. Pero salvó a su familia. Lo más importante, los tres juntos. Yo tenía 6 años y recuerdo con horror el barco de pesca donde hicimos la travesía hasta Alicante. El oleaje, el frío, la incertidumbre en la cara de mi madre, la dureza del viaje en un humilde barco de pesca. Previamente consiguieron mis padres que aceptaran en España su regreso para evitar sorpresas, pues después de 22 años no había habido ningún avance, sin libertades, sin democracia, todo seguía igual. Después de sus 2 exilios,
Cuando hablábamos, él recordaba sus pecados, sus delitos que fueron la defensa del orden constitucional, trabajar por y para el gobierno establecido, la República, ser una persona con compromiso social, honrada, generosa. Amigo de todos, humilde y trabajador. En sus ratos libres se dedicaba también a los inventos, tenía muchas habilidades manuales, era un técnico nato. En Cartagena realizó su trabajo con su incorporación en la empresa Gamesa, compañía auxiliar marítima de Repsol, y reparaba como perito industrial y jefe de taller ahora los grandes petroleros que viajaban a Oriente Medio. Ya no reparaba los destructores y acorazados, grandes petroleros. Murió en 1977, no le dio tiempo a ver los acuerdos políticos de la transición y la amnistía de 1978. No vivió la transición. Estas fechas, este sufrimiento, esta historia de vida, como la de muchos otros, debería ser recordada para evitar que esta triste historia de 40 años no vuelva a repetirse en España. Yo hago lo mismo que él me enseñó. No traslado esa tristeza que puede inundar a mis hijas. Siempre vivo en positivo. Perdono, pero no olvido. La memoria tiene que estar presente. Y cuando uno está sereno y piensa en las familias que hacen estos tremendos viajes por la ruta del Mediterráneo, jugándose la vida, huyendo de la pobreza, la violencia, la hambruna, recordamos nuestra propia historia. Cientos de miles de españoles fueron exiliados en Argelia, Francia, México, Argentina. Nosotros hicimos a estos países más fuertes y ahora ellos nos ayudan a ser más humanos y más productivos socialmente. Termino. Juan Bautista Armada y exiliados cartageneros, no os olvidamos, esta ciudad y esta placa os recuerdan con cariño. Quiero agradecer públicamente a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática su incansable trabajo para recuperar la dignidad de los exiliados españoles, que no fue una aventura ni una anécdota, fue una muy dura realidad de sufrimiento por España. Gracias de corazón a todos por su atención.